Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente con los profesores y alumnos de la carrera de audiovisual y multimedia de nuestra universidad, el Arzobispado y por supuesto Canal 9 Bio Bio Televisión, conversando de los temas que a ustedes les interesan, dialogando, reflexionando, generando cultura en la región y en nuestro país. Estamos en Fiestas Patrias y tenemos a dos invitadas que sin lugar a duda van a hacer un gran aporte en este programa. Se trata de dos mujeres que se dedican a la política. Voy a empezar con Francesca Parodi, ella es seremi de gobierno de la región del Biobío, y Marisa Barro, ella es secretaria regional ministerial de la Mujer y Equidad de Género del Biobío. Y la primera pregunta que quisiera hacerles, ¿cómo llegaron a la política? Después ya hablaremos de los desafíos de la región. No sé. No, que parta Marisa nomás. Marisa. Bueno, esta es mi segunda incursión. Perdón. La segunda incursión en la política. Yo trabajé en el Servicio Nacional de la Mujer, cuando era solo Servicio Nacional de la Mujer, no se había incorporado todavía la equidad de género. En el año 2011 me incorporé a trabajar a ese servicio. Y la verdad es que me gustó trabajar en más que política, en el área de, bueno, políticas públicas, políticas de Estado, y en el área social, el trabajar directamente con las mujeres en los distintos programas como era en ese entonces. Me gustó, sentí que podía hacer muchas cosas, sentí que el servicio público era un puente entre la academia, el Estado, ¿cierto?, los privados, y que podía, en mi calidad de abogada, ¿cierto?, que sin duda era un plus, y podía aportar desde otra mirada, pero me gustó, más que el ejercicio libre en la profesión. Luego estuve en otros trabajos y ahora se me dio la posibilidad de volver y no lo pensé dos veces, la verdad. Ahora, es distinto ser profesional en una seremía que ser la seremi, ¿no? Es distinto, claro. Cuando trabajé en CERNAM, los últimos meses entré como abogada, a hacer, digamos, trabajo de abogada, y los últimos 6 meses fui directora titular. Así que igual fui autoridad, pero claro, evidentemente los tiempos han cambiado. Hoy día hay otros desafíos, otras necesidades, otra forma de hacer la pega en el fondo, y además que no es lo mismo trabajar en el servicio, en donde se ejecutan los distintos programas, que trabajar directamente con el gabinete regional, con el intendente. Así que es bastante la diferencia. ¿Y usted, Francesca, cómo llegó al servicio público? Fue un poco más fortuito realmente. Yo desde muy pequeña siempre me preocupó mucho el mundo de la política. Mi mamá estuvo metida en la Universidad de Concepción, estudiando en la Universidad de Concepción en una época muy compleja, la época del golpe. Pero siempre me hablaba de política y la verdad es que siempre como que fui buscando más información, estudié algo que no tiene nada que ver con política, pero me fui fuera de Chile a especializar en temas relacionados con política, y cuando volví a Chile me puse a trabajar en la universidad, y un día Felipe Casa en ese momento me llama, me dice: estamos formando un movimiento, ¿por qué no te metes en política? Y yo la verdad lo pensé bastante, porque es un mundo que está muy desprestigiado, es un mundo que inmediatamente cuando tú ingresas en política a primera línea te ponen inmediatamente una chapa encima, que es una chapa la cual tú no te puedes hacer cargo porque no has hecho nada, porque has intentado ser lo más fiel a tus principios, tus valores. Pero fue algo que cuando él me invitó a entrar a la política, yo la verdad es que como que dije: sabes que la verdad es que te lo agradezco, pero yo no estoy interesada. Pero a él es una persona muy difícil decirle que no. Entonces me dijo: pero ¿cómo te comprometes con tu país? Tú has estudiado fuera de Chile, tú tienes que retribuirle a Chile lo que Chile te ha dado. Y empecé de a poco a entrar a este movimiento que después se transformó en un partido político. Y la verdad es que una cosa fue desencadenando a la otra. Después terminé siendo candidata a diputada en el año 2017, sin tener mucha idea realmente, sin haber tomado mucho una decisión de decir: ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar a la política. Así que la verdad es que ha sido un camino que se me ha ido dando. Después, cuando ya gana el presidente Piñera, me llama el intendente Ulloa, en ese momento el intendente Ulloa, para invitarme al gabinete. Yo seguía trabajando en la universidad
Y dije, bueno, si ya estoy metida en esto y me gusta, particularmente lo que es la vinculación con las personas, poder realmente plantear soluciones o poder resolver problemas, la verdad es que es muy gratificante. Y cuando me invitaron, nos llevaron el día 19, creo, de marzo, y el día 20 ya estábamos trabajando. Presenté mi renuncia a las 8 de la mañana y a las 8:30 ya estaba en el gabinete. Pero si tengo que resumir un poco por qué estoy en política, yo creo que tengo una vocación de servicio público de muy pequeña, pero nunca lo quise canalizar a través de la política. Hasta que finalmente se me dio esta oportunidad de que me llamaron para integrar este movimiento, y finalmente hoy en día en la Seremía de Gobierno. Bueno, a personas como usted se le ve en la prensa, se le ve en los medios, en las redes. Ese es un mundo, y el otro mundo es el mundo de la vida real. Entonces yo quisiera preguntarle a usted, en la cartera de cada una, ¿cuáles son las grandes dificultades que ven ustedes en la sociedad chilena? Las grandes dificultades, o mejor dicho, las grandes brechas que ven ustedes en todo ámbito de cosas que impiden que nos desarrollemos más rápido, que haya más equidad, que haya más justicia. ¿Cuáles serían, digamos, las brechas? Estamos, digamos, llenas de brechas, pero para elegir algunas. Pero bueno, el tema de la violencia es sin duda la discriminación más fuerte a la que se ve enfrentada una mujer. Y dentro de la violencia, hablemos de todo tipo de violencia, pero dentro de la violencia, sin duda el femicidio es la peor discriminación a la que se puede ver enfrentada a la mujer. Y eso ha sido una bandera de lucha para el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ahora en el actual gobierno del presidente Sebastián Piñera. De hecho, es uno de los pilares del programa de gobierno y de la Agenda Mujer, tolerancia cero a la violencia contra la mujer. Porque bueno, nosotros tenemos distintos programas a través de Cernamec, hay muchas instituciones que trabajan con la temática, pero la verdad es que lo que queremos instalar y lo que es necesario instalar con urgencia es que se requiere un cambio cultural. Nosotros lo estamos diciendo todo el tiempo. La sociedad está poco comprometida con la temática. Hay muchos espectadores y pocos actores. Y yo siempre trato de entregar este mensaje de que la ciudadanía nos interpela mucho, nos responsabiliza porque no podemos detener la violencia. Nos dicen, bueno, pero es que las leyes, las penas son muy bajas, no hay multas, ¿por qué no hay más carabineros en las calles? Y yo siempre les digo, bueno, ¿y qué están haciendo ustedes por frenar la violencia? Porque ese es el verdadero problema. Podemos endurecer las penas, crear nuevas penas, aumentar la dotación de carabineros, de la fiscalía, inventar más programas, pero a la medida que no se comprometan todos como sociedad, todos y todas, esto no se va a detener. Es una bola de nieve que va creciendo cada vez más. Una pregunta, Seremi, ¿esto es transversal en todas las capas sociales? Absolutamente, ¿sí? Absolutamente. Es transversal, no tiene rango etario. El año pasado conocimos el caso de, bueno, los 2 femicidios que me tocó a mí liderar, o al menos dentro de durante mi administración, fueron justamente de una adulta mayor, y el femicida, un adulto mayor, Coronel. Y en el de Coronel, y uno en Concepción que fue bien mediático en el Caracol, en la Galería Internacional, en que el femicida era adulto mayor, y bueno, ella era una joven de 30 años, pero efectivamente no distingue nivel socioeconómico, no distingue rango etario, no distingue etnia, no distingue... hoy tenemos tantos inmigrantes, ¿cierto?, que también son víctimas de violencia. Entonces es un tema absolutamente transversal, y por eso es que es necesario que todos y todas nos involucremos y produzcamos ese cambio que se requiere. Y aún todavía muy oculto en el sentido del porcentaje de violencia, de abusos que hay. La gran mayoría no salen a la luz pública, o ya las mujeres están teniendo una actitud más de denuncia. Sí, están atreviéndose a denunciar, y es lo que nosotros queremos, y siempre estamos constantemente haciendo un llamado a denunciar, pero hay que entender también que denunciar para una mujer es sumamente difícil. Muchas veces es una mujer que no tiene redes de apoyo, que no se atreve a contar, y es por eso que demora al menos en promedio 7 años en hacer la denuncia. Y además, lo otro que hay que tener en consideración es que una vez que la mujer hace la denuncia, esto no se detiene.
el problema sigue y a veces aumenta un poco porque la mujer que denuncia siente culpa, siente miedo, siente vergüenza y muchas veces esa mujer se desiste y se retracta. Por eso es que es tan importante que como sociedad nos comprometamos en la temática, porque se requiere primero apoyarla para que se atreva a denunciar y luego apoyarla para que siga adelante. Yo pienso que en los colegios, las instituciones que tienen colegio como nosotros tenemos una gran responsabilidad con los niños, desde el jardín infantil, empezar a generar esta cultura del buen trato, digamos. En definitiva es un abuso. Y usted en el área en la cual se mueve, bueno, la veo harto en las juntas de vecinos, ¿cuáles son las brechas, digamos, que usted ve? Yo quería, mientras hablaba Marisa, pensaba en otra cosa realmente, también primero que nada de la falta de complicidad, yo creo, en general, de poder hacernos cargo, por ejemplo, del tema de la violencia, que yo le encuentro mucha razón cuando dice esto no lo vamos a cambiar con leyes, esto no, vamos a poder endurecer penas, poner más leyes, menos leyes, pero realmente si no somos capaces de cooperar entre todos, de tener una sociedad mucho más empática o mucho más cómplice, de poder ir en contra de estas cosas, creo que a través de las leyes avanzamos, pero no lo logramos. Pero yo quiero decir, una de las principales brechas que yo creo que tenemos como sociedad chilena y particularmente desde el mundo de la política, que es donde nosotros nos desarrollamos, es muchas veces este como trincherismo que hay en la política. Si yo, por ejemplo, nosotros ahora somos gobierno, nosotros tenemos una oposición a ese gobierno que a todas luces debería estar llamada a construir, a aportar, a también decirnos que no cuando considere que no estamos en lo correcto, pero también a plegarse en base a los grandes problemas que tiene Chile. Cuando estamos hablando de reformas de pensiones, cuando estamos hablando de nuestro sistema de salud, cuando estamos hablando del sistema de educación, cuando estamos hablando de cómo mejoramos los grandes desafíos que tenemos como sociedad chilena, encontrarte muchas veces con una puerta cerrada simplemente por el hecho de que la persona que lo está proponiendo es del sector del frente y en un cálculo más bien pequeño, preferir ir en contra de esa propuesta en vez de poder modificarla o aportar en esa propuesta, la verdad es que yo creo que esa es una brecha tremenda que tenemos. Porque cuando tú estás en el gobierno... ¿Lo viven en el día a día eso? ¿Sí? Se ve mucho, particularmente se ve mucho en el Congreso, cuando muchas veces por el hecho de que la propuesta es del gobierno del presidente Piñera y no de la oposición, y yo soy de oposición, ¿cómo le voy a votar un proyecto a favor? Porque casi le estoy haciendo la campaña. Eso realmente yo creo que es una brecha gigante que hace que avancemos mucho más lento de lo que deberíamos avanzar. No quiero generalizarlo, hay momentos, nosotros hemos tenido proyectos muy importantes donde hemos contado con el apoyo de la democracia cristiana, sabiendo que es un partido que en este momento está en la oposición, pero que no le da la espalda al gobierno porque sabe que no es darle la espalda al gobierno, sino que darle la espalda a los adultos mayores, por ejemplo, en lo que es la reforma de las pensiones, o por ejemplo, poder enfrentar los grandes problemas que tenemos como país. Y yo creo que cuando la política se une, y no solamente la política, no solamente los partidos políticos, cuando se une también la sociedad civil, que era lo que hablaba Marisa, qué es lo que hacen ustedes también por erradicar, por ejemplo, la violencia contra la mujer, surgen grandes cosas. Yo quiero destacar esfuerzos grandes que se han hecho. Hay un tema donde está Compromiso País, donde está el mapa de la vulnerabilidad, donde están los grupos detectados también en la región del Biobío, hay mesas de trabajo, donde no solo se sientan actores políticos, sino que también la sociedad civil, el mundo académico, a buscar en conjunto soluciones. Y yo quiero destacar eso, Monseñor, porque creo que es fundamental. Creo que cuando nosotros creemos que las soluciones salen todos desde el mundo político, nos equivocamos. Cuando queremos que el mundo académico se desvincula al mundo político, también nos equivocamos. El mundo académico hace un aporte tremendo en lo que son investigaciones, políticas comparadas, pero muchas veces esa desconexión se nota. Y también el rol que cumple la sociedad civil. Y eso también un poco, anexándolo un poco al trabajo que yo desempeño. Yo trabajo mucho con organizaciones sociales, con fundaciones, con organizaciones de todo tipo. Pero también está necesaria vinculación entre el mundo académico, entre la clase política y también la sociedad civil. Es fundamental para poder encontrar soluciones. Y ahí quiero tomar un punto, haciendo el punto de lo que decía Marisa, con respecto a la violencia contra la mujer, que es una de las temáticas que está en Compromiso País, que se está sesionando ahora, donde Marisa también forma parte. Pero una de las problemáticas que tenemos es la violencia contra la mujer. No es solamente que una mujer sea violentada en su casa, que ya es lo suficientemente condenable y terrible, sino que también, por ejemplo, tiene dependencia económica.
Sí. Entonces, cuando una mujer tiene dependencia económica hacia su marido, su pareja, es muy complicado salir de ese círculo. Y este compromiso país que busca, a través de empresas, a través de soluciones con el mundo político y organizaciones, buscar, por ejemplo, una salida de aquella persona que está sufriendo violencia en su casa para poder ayudarla también en capacitación o ayudarla a insertarse laboralmente. Cuando se juntan estas tres componentes, sociedad civil, mundo académico y político, yo creo que somos capaces de enfrentar no solo los problemas que tenemos ahora, sino que los desafíos que vamos a tener también en el futuro. Una pregunta que quería hacerle, pero ya la respondió de alguna manera la Seremi. ¿Ustedes piensan que los intereses, por ejemplo, de investigación que hay en el mundo académico, sobre todo el posgrado, los doctorados, van en la línea de solucionar problemas reales a personas concretas, o sienten que todavía están más bien enfocados al ámbito intelectual? Y en concreto, ¿ustedes con quién conversan? Por ejemplo, el caso suyo, que está en un tema dramático, la verdad. ¿Con quién conversa usted en el ámbito académico, en el ámbito de la sociedad civil, y dónde piensan que están más comprometidos, digamos? Bueno, sin duda lo que dice Francesca es efectivo. En la medida que trabajemos como un verdadero ecosistema, se produce una sinergia necesaria, importantísima, porque los problemas no los podemos resolver solos, ni la academia, ni la sociedad civil, ni el área pública, ni el sector privado. Tenemos que trabajar todos unidos, y efectivamente lo que mencionaba Francesca de compromiso país, que es este mapa de 16 vulnerabilidades, en las que dentro de las 16, una dice relación con el trabajo que nosotros desarrollamos, que es mujeres que son víctimas de violencia y que no perciben ingresos propios. Importantísimo, que son dos pilares de la Agenda Mujer y del programa de gobierno. Autonomía de la mujer, con especial énfasis en la autonomía económica, y el tema de la violencia, la tolerancia cero a la violencia. Y en esa mesa, por ejemplo, nosotros efectivamente trabajamos con la academia. En nuestra mesa está una universidad, está la Universidad de San Sebastián, con quien ya nos hemos reunido en 3 oportunidades, más una fundación, más IRADE, que está trabajando con nosotros, y estamos ideando algún sistema para darle a las mujeres una oportunidad para que sean económicamente autónomas, ¿cierto? Y puedan tomar la decisión, como decía Francesca, de a lo mejor abandonar el hogar que comparten con el agresor, o sea, en la medida que puedan mantenerse ellas y a sus hijos e hijas, porque cuando hay una separación, sí, ¿quién es la que habitualmente se queda con los niños, con las niñas? O a veces viven con los papás, con alguna suegra, algún discapacitado, sí, claro, es la madre. Entonces yo creo que sí, hoy día las universidades, sobre todo, bueno, los centros de formación técnica, están siendo un tremendo aporte. Muchas, o la mayoría, o todas, ya tienen esta dirección de vinculación con el medio, claro, que es necesario, y que, bueno, frente a los nuevos desafíos se creó justamente para trabajar de la mano con nosotros, con el sector privado, el sector público, y en ese sentido se están haciendo hartas cosas. Yo confío en que vamos a poder enfrentar de mejor forma los desafíos de esta manera. A mí, a propósito, estamos hablando de la mujer, que en general es bastante maltratada, pero por otro lado es de una lealtad increíble. Fíjese que en Gendarmería me contaban que cuando un hombre está en la cárcel, lo van a ver la mujer, la hija, la mamá, la tía. Cuando una mujer está en la cárcel, absolutamente sola. Eso me impactó mucho. Y lo mismo pasa con los hospitales. Cuando un hombre está enfermo, va todas las mujeres que tiene cerca, la hija. Cuando una mujer está sola, queda muy abandonada. Volviendo al tema de las brechas, ¿qué ha visto usted en terreno, con la gente en concreto, sobre la pobreza? Para mí uno de los dramas en Chile es la inequidad, en todo sentido, pero sobre todo la inequidad laboral, que se manifiesta en inequidad económica y pobreza, altas tasas de endeudamiento. ¿Dónde ve usted las causas y si tiene algo en común respecto de justamente las causas con
con los adversarios políticos, por así decirlo, o tampoco son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en el diagnóstico? No, lo que pasa es que yo creo que el hecho de dejar de hablar de pobreza únicamente como nivel de ingreso, yo creo que ha sido una buena mirada, porque nos pasa mucho, por ejemplo, que a mí me dicen, ¿qué pasa con los campamentos? ¿Qué pasa con los campamentos? ¿Cuándo van a sacar los campamentos? Entonces, siempre uno decía, bueno, ¿qué hago para sacar gente de campamento? Las reubico en otro lugar, que cuente con las condiciones de habitabilidad, que tengan los servicios básicos, y eso ya no es un campamento. Pero la posibilidad de que esa persona salga de la pobreza es mínima. Lo único que le estoy cambiando es el entorno. Entonces yo creo que cuando se empieza a hablar de la pobreza multidimensional, cuando estamos hablando de niveles de estudio, de personas que tengan a cargo en su familia, de cuando estamos hablando de redes, estamos hablando obviamente también de nivel socioeconómico y de ingresos por hogar, creo que estamos entendiendo el tema de la pobreza. Nosotros, Chile es un país que ha crecido muy rápidamente, es un país que ha bajado su nivel de pobreza de verdad de una manera impresionante. Pero tenemos un porcentaje ahí que se nos mantiene. 12%. Y que no baja. Y en los adultos mayores aumenta. Por supuesto. Entonces, cuando nosotros somos capaces de mirar la pobreza de una forma diferente, también tenemos que ser capaces de abordarla de una forma diferente. Y yo ahí quiero destacar algo que muchas veces cuando lo anunciamos se nos criticó bastante, pero yo creo que tiene mucho sentido, que es el cambio al Ministerio de Desarrollo Social y cambiarle Desarrollo Social y Familia. Sí. Porque cuando hablamos de la pobreza, hablamos de la persona pobre, pero no hablamos, por ejemplo, del hecho que cuando otras me preguntaban en otro programa, ¿qué es lo que es una persona clase media? ¿O qué es lo que es una persona considerada pobre? Y digo, bueno, ¿qué pasa si una persona, por ejemplo, tiene un ingreso de 1 millón de pesos y vive sola? Obviamente nadie diría que tiene pobreza, pero si yo digo que esa persona tiene 1 millón de pesos, pero resulta que está endeudado, resulta que tiene a su papá adulto mayor y tiene un hijo también con algún tipo de discapacidad, claro, estamos hablando de niveles de vulnerabilidad que son diferentes. Y 2 hijos en la universidad, claro. Entonces yo creo que este enfoque de poder tomar la pobreza como algo multidimensional, yo creo que es fundamental. Cuando hablamos de erradicar campamentos, que nuestro gobierno se comprometió a eso, no estamos únicamente hablando de sacarlos de un lugar y llevarlos a otro. Es más que eso. Estamos hablando de darles oportunidades, de que esas personas el día de mañana puedan pagar sus cuentas, puedan ser autónomos y vayan más allá, obviamente, de darle la dignidad que tiene la vivienda. No quiero bajarle el perfil a eso, que por cierto es muy importante, pero cómo nosotros realmente logramos a esas personas empujarlas hacia adelante. Y yo creo que ahí el cambio también de medir la pobreza, de las mediciones que hace el INE, de poder incorporar estos factores que son multisectoriales, multifactoriales, yo creo que es fundamental, porque si no, ¿qué hacíamos? Errábamos en lo que era el diagnóstico, y una vez con un diagnóstico errado, no vamos a poder dar soluciones que sean eficientes. Así que yo creo que, ahora, eso también significa un trabajo que es más a largo plazo, porque no estoy únicamente hablando de una oportunidad laboral, estoy hablando muchas veces también de capacitación, estoy hablando de condiciones de vida, estoy hablando de cómo ayudamos a esa persona que probablemente tiene a un papá enfermo, o un papá con dependencia, cómo generamos todo ese ecosistema también, y por eso yo vuelvo a resaltar compromiso país, eso de que todos, sector público, sector privado, sociedad civil y mundo académico, nos juntemos y busquemos las mejores soluciones que no son específicas. No estoy hablando únicamente de una vivienda, estamos hablando de cómo a esa persona le generamos las condiciones para poder salir adelante. Un factor, el tiempo se nos acabó la primera parte, pero un factor decisivo en ese cambio que usted habla integral es que muchas de las universidades de la región tienen un alto porcentaje de personas primera generación en la universidad, un alto porcentaje de personas que vienen de las escuelas públicas, y hay un estudio muy interesante que cuenta qué pasa con ellos respecto de su padre y de su madre, y el cambio es muy grande. Incluso algunos afirman que la carrera que estudian respecto del plus es prácticamente indiferente. Eso es una cosa muy interesante, hay estudios al respecto y creo que en el largo plazo va a dar su fruto. Bueno, lamentablemente el primer bloque se nos acabó, se nos pasó volando, vamos a una pausa, y escríbanos a @pediálogo, porque estos temas surgen de lo que ustedes nos van diciendo. Una pausa y volvemos. Gracias.
Aquí estamos nuevamente en diálogo, conversando los temas que a usted le interesa para generar reflexión, generar cultura. Y estamos con Francesca Parodi, Seremi de Gobierno de la región del Biobío, y Marisa Barro, secretaria regional ministerial de la Mujer y Equidad de Género. La verdad que se nos pasó volando el primer tiempo. Hablamos de la discriminación, la violencia contra la mujer, hablamos de la pobreza en un ambiente más sistémico. Yo quiero llevarla a otro tema, que es los adultos mayores. Yo veo ahí, he vivido por experiencia propia, hay muchos que están abandonados y me parece muy triste que una mujer, un hombre, entra a trabajar joven, lleno de entusiasmo y termina anciano, pobre y abandonado. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Qué experiencias tienen y cómo podemos avanzar en este interés colaborativo al respecto? Yo creo que también hablar de adultos mayores es también hablar de muchos aspectos. Y yo creo que lo primero que hay que considerar siempre para los adultos mayores es la situación actual en la que están. Independiente del trabajo que se pueda hacer a largo plazo, de poder, por ejemplo, mejorar las jubilaciones, mejorar las pensiones, y hay una propuesta con respecto a eso también, y esperamos también de que le vaya bien, porque si se aprueba finalmente eso va a significar un cambio inmediato, de un aumento importante para las personas que actualmente son las personas que menos tienen, que son las personas que están en el pilar solidario. Pero yo creo que también cuando hablamos de adulto mayor tenemos que hablar de múltiples factores y de múltiples discriminaciones que tienen los adultos mayores. Primero que nada como sociedad, también un poco lo que hablaba un poco también antes Marisa, cómo nosotros cambiamos culturalmente el trato hacia el adulto mayor, cómo empezamos a ver un envejecimiento positivo, activo. Cuando una persona se jubila hoy día con 65 años, quizás hace 30, 40 años atrás, cuando las expectativas de vida eran mucho menores, las personas ya llegaban más deterioradas o más cansadas a esa edad. 65 años hoy día es una persona que es bastante activa. Pero por ejemplo nosotros nos encontramos con cosas que no tienen mucho sentido desde el propio Estado. Por ejemplo, las capacitaciones que hace CENSE estaban hasta los 60 años. Una persona a los 60 años y no se podía seguir capacitando. Y eso te demuestra de que no solamente se necesita un cambio cultural, sino que las primeras que tienen que ponerse al día con respecto a lo que es ser hoy en día adulto mayor son las propias instituciones públicas. Sí. Ahí yo quiero destacar el programa que hace la primera dama Cecilia Morel en el sentido de este nuevo trato hacia los adultos mayores y que pasa, monseñor, por múltiples áreas. No es únicamente pensar en las pensiones, no es únicamente pensar en el trato prioritario en los centros de salud, que todo el mundo diría es de lógica. O sea, el desde. Claro, pero realmente se tuvo que generar una ley para eso, para decir, ¿sabe qué? Se tiene que atender primero al adulto mayor, como también, no sé, la cola del supermercado, los niños y los adultos mayores van siempre primero. Bueno, pues resulta que se tuvo que hacer una ley para que los centros de salud atendieran primero a los adultos mayores y obviamente a las personas con mayor urgencia médica, que sí, claro, eso ya funciona así. Entonces, todo lo que tenemos que hablar hacia el adulto mayor, tenemos que tratarlo también desde múltiples aspectos. Por ejemplo, una cosa que yo creo que es bien destacable, ¿cómo hacemos las ciudades amigables para los adultos mayores? Y particularmente algo, por ejemplo, el semáforo. Cuando uno calcula el tiempo al semáforo, cuando uno calcula cuánto se demora una persona en cruzar el semáforo, calcula una persona que tiene una vitalidad quizás mayor, que no corresponde al tiempo que lo hace un adulto mayor, o ni siquiera un adulto mayor, quizás una persona con algún tipo de discapacidad física, también se demora más. Entonces aquí hay un programa que es bien interesante. Quiero resumir con esto que se están haciendo esfuerzos de múltiples áreas, pero quiero destacar esto que yo creo que es un programa piloto que se está aplicando en una comuna en Santiago, que es a través de unos brazaletes, que los semáforos sean inteligentes y cuando pase un adulto mayor, el semáforo se demore más en cambiar de color. Y van a ir probando finalmente cómo funciona esto. Esto es una inversión pública que es importante, pero también se está haciendo este piloto para poder después ir extendiéndolo hasta el resto de las comunas del país. Pero ahí yo quiero destacar también el compromiso que están haciendo ciertos municipios también en adelantarse a estas temáticas, en generar espacios también para los adultos mayores, generar que los parques tengan lugares habilitados para ello. Y yo creo que esto pasa también por esta forma que desde múltiples sectores, partiendo obviamente con lo que es la salud, las pensiones, pero también dándole oportunidades de personas que se jubilan, que quizás quieren capacitarse, sí, claro, o personas que quizás nunca pudieron asistir a estudios superiores, ¿por qué no? Y yo creo que eso es una mirada diferente que se tiene que tomar, y también con todo lo que es el apoyo también al sistema de salud. No quiero vincularlo, pero creo que también es importante tenerlo en cuenta con respecto también a la necesidad que tenemos en Chile de formar nuevos
nuevos geriatras para que también tengamos la asistencia de salud que requieren. Una persona más o menos de mi edad me decía lo siguiente: mi padre me decía, estudia una buena carrera y consíguete un buen trabajo. Y yo ahora le digo a mis hijos, estudia una buena carrera, consíguete un buen trabajo y piensa que vas a hacer 30 años de tu vida sin trabajar. O sea, el cambio ha sido tan impresionante que hay personas que pueden estar 30 años en una salud bastante buena sin trabajar, y ese es un gran tema. Ahora, desde el punto de vista, lo que yo he visto, digamos, al menos en los hogares que nosotros tenemos, que hay bastante equidad, digamos, en el sentido de hombres y mujeres que llegan a estos hogares, pero me preocupa el abandono. O sea, ¿qué ha pasado? Que hay muchos adultos mayores abandonados. Me contaron, yo realmente espero que no sea cierto, pero me contaron que aumentan los ingresos a urgencia de adultos mayores en los fines de semana largos. Yo lo encuentro terrible eso. O sea, en los fines de semana largos hay mayor ingreso de ancianos, adultos mayores en urgencia, porque prácticamente lo abandonan para estar libres. ¿Qué pasó? Ya una reflexión, ya no como cerebro, sino que como ser humano, ¿qué pasó que las personas más desprovistas, más vulnerables, sucede que son las que están más solas? ¿Qué pasó? ¿Más egoísmo, más individualismo? Sí, yo creo que nos hemos transformado en una sociedad un poco individualista, poco empática. Y eso se traduce en lo que yo mencionaba hace un rato, o sea, una sociedad que le cuesta mirar, o sea, no reconoce los problemas más allá de sus propios problemas. Nosotros tenemos teléfonos para orientar y hacemos distintos llamados, tenemos programas para hablar con mujeres y decirles, bueno, no solo cuando a ti te pase algo, sino cuando tú, y es un llamado que hacemos a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, ¿cierto? No solo cuando a ti te pase algo, ocupa estas herramientas, estos teléfonos, estos programas. Si tú sabes de alguna mujer que está siendo víctima de violencia, si tú sabes de una mujer que lo está pasando mal, entonces acude también a todas estas herramientas, acompáñala. Pero es difícil eso, es difícil que, no sé, hay como harto egoísmo e individualismo, y yo siento que efectivamente hoy, como decía Francesca, los adultos mayores, o sea, a los 60 años una mujer, 65 años un hombre, son absolutamente jóvenes, ¿cierto? Y por tanto, por eso es que también las mujeres, con los hombres pasa también, pero pasa más con las mujeres, dejan de trabajar en horario de oficina, ¿cierto? Y muchas emprenden. Bueno, primero porque no les alcanza con la pensión, ¿cierto? Con su jubilación, y eso las obliga a emprender, y además porque están acostumbrados a tener una vida con muchas actividades, y la verdad es que es difícil de un día para otro, a los 60, a los 65 años, encerrarse en la casa y mirar el techo, digamos. Entonces, y no es recomendable además. Yo siento que nos falta mucho por hacer como sociedad. La verdad es que hoy los jóvenes, los que quieren se casan, y los que deciden casarse se casan a los 35, 40 años, ¿cierto? O se emparejan, pero les cuesta por una parte irse de la casa. Pero una vez que deciden irse, los ingresos que generan y que perciben los ocupan en viajar, en a lo mejor comprarse un departamento, a darse los gustos que no pudieron darse de antes, digamos, cuando eran más chicos, digamos, y sus padres no pudieron a lo mejor darles esas oportunidades, y no, falta un poco devolver la mano y no solamente dedicarse a viajar o a lo mejor hacer un proyecto. Falta un poco acompañar a nuestros adultos mayores. Yo tengo una tesis, a ver si ustedes la comparten o no. Pienso que el drama del siglo XXI va a ser
en Chile en concreto, la soledad. Entonces les pregunto, viendo ustedes en el fondo lo que ven en la familia, lo que ven con los adultos mayores, Chile es un país donde la tasa de suicidio, por ejemplo, los jóvenes es altísima, una cosa que debe impresionante. ¿Comparten esa tesis o no? Que la soledad va a ser una de las pobrezas más grandes del ser humano en muy poco tiempo, en Chile en concreto, y sobre todo en las grandes ciudades. Ya, yo creo que soy siempre poco ver el vaso medio lleno. Pero, no, aquí estamos filosofando. Sí, así que... soy de ver el vaso medio lleno, pero sí creo que hemos tenido un cambio tecnológico muy importante que nos ha llevado a ser más individualistas. Yo cuando veo en una mesa, una familia, todos con los teléfonos, no sé, igual tienen un grupo y están hablando todos entre ellos, pero tiendo a pensar de que somos muy pocos de vivir el momento y de pensar lo que voy a hacer después y no disfrutar lo que estoy haciendo ahora. Y me pasa, no estoy hablando del resto del mundo y yo que lo hago perfecto, ¿no? Yo soy la primera que estoy almorzando con mi mamá y con el teléfono en la mano. Pero creo que eso también nos va a llevar a algún momento a decir qué estamos haciendo, cómo se me está pasando la vida pensando en lo que voy a hacer después y no viviendo nunca el momento. Yo creo que la tecnología nos ha llevado rápidamente a eso. Yo viví mucho tiempo fuera de Chile, yo me fui el año 2004 a vivir fuera de Chile. Y la forma de comunicarse con mi familia era más difícil, o sea, había un mail pero nadie tenía smartphone, entonces yo tenía que ir a conectarme a un lugar, hablaba poco con mi familia, pero lo disfrutaba mucho. Cuando me llamaban, era como, me está llamando, yo había vivido antes también un tiempo en Alemania, entonces más chica todavía cuando nos mandábamos cartas ya, ni siquiera mail. Y creo que disfrutamos mucho más los momentos, porque ese momento era único, irrepetible y lo más probable es que no se iba a volver a ver en un mes más. Pero este cambio tecnológico de que ahora es tan fácil comunicarme con mis amigos que viven en España, es tan fácil comunicarme con mi jefe o con quien sea, hace que de alguna manera estemos viviendo esta vida más individual, disfrutando menos las cosas. Y yo creo que en algún momento nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, oye, paremos un poco la pelota, pongámosla en el suelo y juguemos lo que estamos teniendo ahora. Yo creo que esos cambios tecnológicos nos ha pillado un poco volando bajo. Ha sido muy rápido, y creo que ha sido demasiado rápido y eso nos hace también estar más solos. Yo creo que aunque estamos más acompañados, creo que de alguna manera estamos más solos porque finalmente estamos tocando un teléfono, estamos hablando bajo el mismo techo, claro, solamente. Ahora esta interconexión es sin vuelta, y ha traído unos beneficios. De hecho, en uno de los programas vino el Ceremi de Educación con un joven, un periodista experto en redes digitales. Realmente muy interesante los cambios que se pueden producir en el ámbito de la educación, de la seguridad. Pero yo comparto que esto, o sea, hace que nuestro mundo al final esté en el teléfono, pero no en la realidad. Y es un tremendo desafío también para quienes somos padres. Yo tengo 3 hijos, los 3 prácticamente adolescentes, y es un desafío porque de alguna manera uno como padre o como madre tiene que competir con la tecnología, porque tiene uno que ser capaz de poner un tema que a ellos les interese, estar al día con todo el vocabulario, las nuevas redes sociales que van saliendo. Yo no logro todavía ponerme bien al día, pero de verdad que como esto llegó para quedarse, ¿cierto? Y efectivamente no hay vuelta atrás y solo va a ir increciendo, el desafío es para nosotros, como más que prohibirles que utilicen, bueno, en la mesa sí, pero más que hacer a un lado la tecnología, porque eso es tapar el sol con un dedo, sí, claro. no podemos hacerlo. Es cómo nos sumamos, cómo a lo mejor jugamos con ellos y además aprendemos a meternos en su mundo y conocer todo este tema que hay detrás de la tecnología, que por cierto también es un poco peligroso, ¿cierto? Entonces, jugar con ellos, conocer y ser parte también del mundo de ellos, y no exigirles, porque ellos crecieron en un mundo en donde las redes sociales, o sea, mis hijos tienen televisión, pero mi hija me decía ayer, vendamos esta cuestión, a mí no me interesa. Me acuerdo cuando yo era chica, mi mamá me castigaba cuando nos portábamos mal, nos decía, claro, sin tele, y era sin tele, y eso era un verdadero castigo. Hoy día uno no puede castigar, bueno, le puedes quitar el celular, ese es el castigo más efectivo. Lo que está en cuestión, en definitiva, en mi opinión, es el concepto de comunidad y el concepto de el nosotros,
que ha pasado de ser un nosotros menos real, menos físico y más virtual. Y yo pienso que eso tiene un problema, porque al final estas personas virtuales de alguna manera son mucho más, entre comillas, desechables. Entonces, sencillamente bloqueo, elimino, etcétera, y sin embargo estos aparatos en el fondo generan emociones, y a veces muy profundas, porque hay personas que han sido destruidas a través de estos medios. O sea, de hecho hay suicidios que surgen de violencia que se ha generado. O sea, es un desafío, y yo pienso que ustedes, digamos, que están preocupados de las políticas públicas, no sé si lo han pensado, lo han reflexionado, porque es un sin vuelta, pero ahora viene un proceso de maduración. Yo creo que hay dos cosas, monseñor. Primero que nada, el tema del riesgo que tiene también, el tema de las redes sociales. Se han hecho campañas contra el ciberbullying, y de hecho el Ceremi de Educación, Fernando Peña, me invitó al lanzamiento de esta campaña, que no solo interpela a la persona que hace bullying a las otras personas, sino que a las otras personas que también, o que no lo condenan directamente, o que le ponen un dedito para arriba porque igual la talla es chistosa. Yo creo que por eso, y también se está haciendo un trabajo en los colegios importante que lo lidera el Ceremi, para poder también decir, tú quedarte callado cuando tú estás viendo que una persona la están increpando, o la están criticando a través de redes sociales, también te hace cómplice de lo que está pasando. Pero también otra cosa que yo creo que también es súper relevante, y quizás es uno de los desafíos más grandes que tenemos como región del Biobío, como país y como mundo, es cómo nosotros logramos que esta tecnología, anticiparnos a la tecnología, entendiendo que hay puestos de trabajo que van a dejar de existir, hay profesiones que se van a tener que reinventar. Pasa, por ejemplo, hoy en día cuando uno va a una bomba de benzina y resulta que ya muchas veces ya no hay un bombero, sino que uno mismo pasa la tarjeta y carga benzina. Esto en todos los países desarrollados funciona así. Entonces nosotros, como decía Marisa, no vamos a tapar con un dedo el sol, porque no lo vamos a poder tapar, pero es como nos adelantamos también a eso. Yo creo que eso es fundamental. Esto es como que nosotros le hubiéramos prohibido al mail la entrada a Chile para que la gente que hiciera fax pudiera seguir teniendo trabajo. O sea, lo que nosotros tenemos que lograr es que la gente que hacía fax pueda convertirse, y eso es un desafío enorme en un montón de carreras que probablemente oficios que hoy día estamos formando y que todavía no se han actualizado a los cambios tecnológicos que vienen. Y ahí yo quiero también resaltar la preocupación que tiene el gobierno, nuestro gobierno particularmente, por esto, por ir adelantándonos, que cuando hayan trabajos que empiecen a dejar de ser tan necesarios o tan masivos, nosotros ya estemos capacitando a esas personas que actualmente están en esos trabajos para poder reconvertirlos a un nuevo trabajo. Yo creo que eso, primero, para resumir, primero, ¿cómo somos capaces de anticiparnos a esos cambios tecnológicos y darle las herramientas a las personas que no son nativos digitales, que les cuesta más? Pero también cómo logramos que estas redes sociales, que este mundo que se nos abre, que es maravilloso, que también tiene sus pros y sus contras, no se convierta en un arma. El cambio es copernicano. Sí, y que no se convierta en un arma, particularmente para los adolescentes, donde el ciberbullying es algo que está latente. Lamentablemente el tiempo se nos acabó. Bueno, les deseo unas felices fiestas patrias, y agradecer a dos personas jóvenes, profesionales, mujeres, que están con un gran espíritu de servicio. Realmente las felicito y le agradezco que hayan venido para abordar estos temas que nos interesa a todos. Muchas gracias por la compañía. No se olvide de escribirnos a @pdiálogo, porque todos estos temas surgen de los intereses que ustedes tienen. Muchas gracias. Canal 9 Biobío Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.